al trabajo o cuando volvés del trabajo y tenés un accidente que puede ser de tránsito, puede ser un robo, Chocaste en fin. y te chocaron atrás y te golpearon la cabeza. Exactamente, pero estabas en el trayecto al trabajo o volvías de trabajo a tu casa. Para eso hay un tiempo. Hay un tiempo para denunciarlo y tiene que haber un trayecto también denunciado. No es que yo vengo al canal, pero ese día me fui del canal a una quinta a tomar mates. Y después a mi casa. Ahí no. Ahí no, exactamente. Ese tipo de accidente no está reconocido, pero eso es lógico que no esté reconocido, porque es una realidad. Y por otro lado tenemos las enfermedades profesionales o las enfermedades del trabajo, que es cuando la persona, a partir de los años que está trabajando en una misma tarea, empieza a tener un desgaste lógico por las tareas que realiza, que generalmente son tareas de fuerza, en la espalda, por ejemplo. Esfuerzo la gente de subte no decía de cargar la sube, que decían, ¿no? De eso también. Pero hablaba del tema de la muñeca, túnel carpiano se llama. Eso. Pero, o sea, ese sería un caso menor. En realidad estamos hablando de menor. empresas o fábricas textiles, manufactureras, en definitiva, que la persona está permanentemente haciendo tareas y con el tiempo efectivamente tiene un desgaste y una patología. O la de contaminación, ¿no? De contaminación, que hay varias cuestiones a hablar para respecto. Bien. A ver, casos según tipo de siniestros. Vayamos repasando, Doc. Efectivamente. Por un lado tenemos las enfermedades profesionales según tipo de siniestro, exactamente. Es decir, acá si bien no te lo refleja, porque acá directamente hay un cuadro general, es decir, que era un poco lo que hablábamos anteriormente. Según el tipo de siniestro era que 387.000 son accidentes de trabajo, pero el dato relevante, que creo que esta placa lo está reflejando acá, es que solamente el 5% responden a enfermedades profesionales. Es decir, cuando la media, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Internacional del Trabajo, debería andar en alrededor del 80%. Es decir, sobre la cantidad de accidentes. Entonces, acá hay un déficit, es decir, por parte del sistema, es decir, efectivamente, y por otro lado nos muestra que los datos oficiales no son tan reales como parecerían. Claro. Ese es un grave problema que tenemos en el sistema, en el sentido de que las enfermedades profesionales no se están reconociendo y no se están denunciando principalmente por falta de información. Claro, eso es lo que hay que saber, que si tuviste un accidente o tenés algún problema derivado en el tiempo, todo se puede denunciar y hay que responder, claro, reclamar. Efectivamente. Perfecto. Y acá este cuadro, en definitiva, básicamente lo que dice cuáles son las causas principales de esas 500.000 accidentes o siniestros que denunciamos al principio, cómo están distribuidos. Es decir, el 23% corresponden a caídas de personas, el 21% golpes o pisadas por objetos. Si te cayó una máquina. Por ejemplo. Y por otro lado, esfuerzos excesivos, que es el típico tirón, esfuerzo que uno hace en el trabajo, el 10%. Acá hay una cuestión también que es importante, que si bien este cuadro no lo refleja, pero si uno tiene conocimiento, porque se encarga de estudiar el tema, es que hay un 23% de los casos que no están en ninguna de estas categorías. Eso significa que en realidad las denuncias están mal hechas generalmente y eso deriva en un rechazo de la patología. ¿Quién hace esa denuncia? Esa denuncia, ¿El obrero o el de la ART? No, generalmente la hace el empleador, es decir, o la persona que se encarga de denunciar, pero lo hace por desconocimiento. Es decir, muchas veces una enfermedad la denuncia como accidente o un accidente lo termina denunciando como enfermedad. Entonces eso deriva y que ese encuadramiento termine luego en un rechazo de la patología, con la gravedad que eso significa para el trabajador. Obviamente. Claro. Caídas de objetos, estábamos viendo 2,9%, ahí va bajando, y exposición a sustancias o radiaciones. Bueno, esto ya cuando estás trabajando en alguna fábrica, no sé, una siderúrgica o algo por el estilo que maneje químicos. Vamos a la otra. Diré, a ver, acá, ¿cómo ocurren los accidentes laborales, Doc? Otras formas de accidente. Es lo que estaba, es lo que estaba recién. Es lo que estaba refiriéndome, que es el 27%. El 27% que es... Por arriba de todas las demás. De todas las demás, que en definitiva... Que es por un error, esto es importante, un error al hacer la denuncia. O por una clasificación deficiente. Del siniestro, exactamente.
pero lo peor de todo, lo más complejo de todo, que deriva en un rechazo para el trabajador. Es decir, se queda sin el accidente. Sin las prestaciones médicas, sin el reconocimiento de la incapacidad. Sin el pago de su sueldo. Exactamente. Y eso, bueno, es Qué importante entonces hacer bien la denuncia y catalogar bien el siniestro. Yo hace 15 días estuve acá también hablando de esto, de la importancia de hacer bien la denuncia y de estar lo suficientemente informado para que después no venga con un rechazo. Y hacerlo con un profesional, ¿no? A ver, principales lesiones notificadas en 2024 sobre siempre el caso de 532.888 situaciones. Sí, rápidamente, es decir, esto nuevamente, es decir, contusiones, que habla de golpes, caídas y choques, después están los esguinces, la distensión muscular, que la distensión muscular muchas veces responde a lo que son las enfermedades del trabajo también, que son los típicos tirones o esfuerzo física, que puede venir de la columna, pueden ser del hombro. Bueno, eso ocupa el 7%, y después son lo que son fracturas o directamente traumatismos, traumatismos concretos que son Te golpeaste con una puerta de trabajo. Exactamente. Esto es un panorama general, esto es como quien dice un panorama general de cómo están distribuidas la siniestralidad, en definitiva, de la Argentina, de acuerdo a la ley de riesgo de trabajo. A ver, conclusión, la mayoría de las lesiones provienen de golpes y esfuerzo físico. Exactamente lo que decimos. Lo que decía recién. También se registran casos más complejos como fractura y traumatismo. Entonces, hay un mínimo de reconocimiento, hablando de el tiempo en el que uno tiene que estar en reposo. ¿Hay un mínimo que tiene que cumplir la empresa o es según la lesión? ¿Puede ser 2 días, 3 días, un mes, 2 meses? No, es según la lesión, que generalmente las compañías, las RT, se manejan por protocolos, que eso están avalados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y de acuerdo a ese protocolo y al tipo de lesión, lo que hace la compañía es solamente cumplir el protocolo estrictamente. Es decir, por más que la persona continúe con dolores, porque no nos olvidemos que detrás del sistema hay personas, hay trabajadores, y que no en todas las personas es de igual forma puede valerse el dolor. Entonces, muchas veces, si bien ellos se manejan por protocolos, generalmente muchas veces la persona necesita de más prestaciones y no se las terminan otorgando. Bien, la gente ya nos está escribiendo, está preguntando al WhatsApp que estás viendo en pantalla, porque si sufriste un accidente laboral o te pasó algo en el trabajo y querés saber, el doctor te está contestando para reclamar a tiempo y de la mejor forma, que es lo que decíamos, ¿sí? Vamos a la pregunta. Dale. Trabajo en una metalúrgica y al levantar una tarima sentí un tirón en la espalda. Lo denuncié, pero la ART lo rechazó. Me dicen que las lesiones son anteriores. ¿Puedo reclamar? Por supuesto, por supuesto. En realidad, acá lo que hay que tener en cuenta es decir, primero si el hecho fue en el marco del trabajo, ¿sí? Principalmente. Evidentemente esta persona, por lo que dice, tuvo un tirón al levantar algo pesado, una tarima. Una tarima levantó. Entonces, el hecho desencadenante que provocó la lesión fue directamente el esfuerzo físico. Por lo tanto, eso se tiene que reconocer como un accidente de trabajo. Independientemente de que, y esto lo digo porque hay muchas veces que hay personas que ya vienen con secuelas a través del tiempo por las tareas que realizan, pero si el hecho desencadenante fue cuando levantó ese peso, es decir, se tiene que reconocer como un accidente de trabajo. Vamos con otra. La ART me dio el alta sin incapacidad y considero que me quedaron secuelas. ¿Qué trámite debo hacer? Bueno, principalmente sí, por supuesto que tiene posibilidades de hacer un trámite. El trámite es de rechazo de la contingencia o divergencia en el alta, o divergencia en la determinación de incapacidad. ¿Qué significa esto? Básicamente, ya si bien se viene la próxima pregunta, es el trabajador tiene posibilidad de acudir a la comisión médica para que se le reconozcan esas secuelas, pero acá la importancia es de que cuando acuda a la comisión médica acuda con todos los estudios y en lo posible que esté asesorado legalmente, independientemente del colega que lo asesore, pero que sea un abogado especializado para que verdaderamente le puedan reconocer esas secuelas y otorgar más prestaciones médicas. Especialistas en accidentes de trabajo.
Efectivamente. La otra pregunta, soy enfermera hace 15 años con manipulación de pacientes. Tengo dolores en toda la columna. ¿Se considera enfermedad profesional? Sí, sí, absolutamente. Es decir, si la persona, si en este caso la enfermera realizaba trabajos con manipulación de paciente, ¿qué significa desde mi punto de vista? Moverlo, trasladarlo, llevarlos de un lugar a otro. Es decir, evidentemente que eso genera microtraumatismos acumulativos, es decir, pequeñas lesiones que en definitiva consolidan después una lesión concreta, y eso se requiere que sea reconocido como una enfermedad profesional. Bien. Muy bien. Ya saben, www.estudiocanuyán.com.ar, ahí se pueden comunicar con el doctor y les va a sacar todas las dudas que tengan que ver con los siniestros y los accidentes de trabajo. Gracias, doctor. Bueno, al contrario, no, muchas gracias a ustedes y como siempre brindar toda la información posible para que verdaderamente el trabajador se le pueda reconocer las enfermedades o los accidentes que más que nada el sistema tiende a expulsar y no a protegerlos. Gracias, Diego. No, buenas tardes. Vamos con esta información. Último momento.